Tiene que activar su micrófono, presidente. Sí. Bien, muy buenos días a todos, queridos colegas. Señora Soledad, don Eduardo, señor Contralor, don Jorge, muy buenos días, qué gusto tenerlo por estos lados. Buenos días, presidente. Ahí viene, entiendo, Soledad, que tenemos al presidente subrogante de la Comisión para la Transparencia. Sí, efectivamente. Consejo para la Transparencia. También algunos invitados, el señor ministro de secretario de la Presidencia debiera estar también. Se excusó el presidente y está con Máximo Pavés ya conectado, y va a estar también el señor Sepúlveda. Ya. Voy a leer la excusa del ministro también. Entonces, señora Soledad, si tenemos cuenta. Sí, inmediatamente. Voy a partir por las excusas, presidente. Se recibió un oficio del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual se señala que por razones de fuerza mayor el ministro señor Morkever no podrá asistir a la sesión de la comisión, informando que concurrirán en su representación los señores Pablo Sepúlveda, secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, y Máximo Pavés, jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, y también don Juan Pablo Escudero, asesor de la SECPRES. Asimismo, el presidente de la Corte Suprema, señor Guillermo Silva, se excusó de asistir a la sesión de la comisión en virtud de compromisos adquiridos con anterioridad. Señala que sin perjuicio de ello solicita que la comisión considere consultar la opinión de la Corte conforme lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República. La Corte, en septiembre del año pasado, ya emitió su parecer sobre la norma que le fuera consultada en dicha oportunidad, referente al artículo 60 nuevo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, artículo que le fue enviado en consulta por la Comisión de Gobierno, de Descentralización y Regionalización del Senado. Y también se excusó de asistir en forma personal el presidente del Consejo para la Transparencia, don Jorge Jaraquemada, pero está en su representación el director general del Consejo, señor David Ibaceta. Por otra parte, presidente, ingresó a la comisión con fecha 22 de septiembre el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores García, Coloma, Lagos, Montes y Pizarro, que modifica la ley número 20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales en relación con el destino de los valores correspondientes a dineros en fondos mutuos o fondos de inversión no cobrados por los respectivos partícipes. Y se recibió también finalmente un oficio del Banco Central en que adjuntan las fechas propuestas para la presentación de los informes de política monetaria y de estabilidad financiera de 2021. Solicitan el visto bueno de la comisión para proceder al envío del oficio formal, comunicando dichas fechas y a la publicación en la página web. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Bueno, también vamos a saludar a Catalina Venega y a Pamela Bugueño, que normalmente nos acompañan en todo el trámite legislativo en las comisiones. Gusto verlas, aunque sea virtualmente. A don David, a don Juan Pablo Escudero, a don Pablo Sepúlveda. Está el señor Pavés también por ahí, el senador Montes. El objetivo de la reunión de hoy es seguir con la discusión y el debate del proyecto sobre integridad pública, que se encuentra con su discusión inmediata renovada. Nosotros hemos estado ya escuchando primero las presentaciones del proyecto en su conjunto, también algunos temas en particular. En la semana anterior, en la sesión anterior, nos pareció imprescindible poder tener la visión respecto del proyecto primero de la Contraloría, por eso hemos invitado al señor Contralor. Entiendo que él participó también en el proceso anterior de discusión, lo mismo del Consejo para la Transparencia. Hay mucha inquietud, o llamémoslo así, necesidad por parte de los colegas senadores de tener y recabar el máximo de opiniones, porque entendemos que es un tema altamente sensible, donde no nos podemos equivocar en términos de hasta dónde llegamos con inhabilidades, con restricciones, con evitar conflictos de interés, con situaciones de contrataciones de personas que puedan
caer o en conflictos de interés o en situaciones de relación con familiares con los cuales se supone tiene que trabajar, hasta lo que son las restricciones desde el sector privado para acceder al sector público en determinadas áreas sensibles y viceversa. Hay áreas donde, sobre todo en los temas de fiscalización, de control, en que gente que está cumpliendo esas funciones después termina en las funciones en el sector público, va al sector privado, y ahí también tenemos un campo grande donde la idea es evitar cualquier conflicto de interés, pero posibilitar que el sistema funcione y funcione bien, y también que los profesionales que se requieren para desarrollar ese trabajo puedan hacerlo de la mejor manera y con la autonomía necesaria. Entonces, si le parece a la comisión, dejamos primero con la palabra al señor Contralor, a don Jorge, y después con don David Ibaceta, y luego podemos proceder a las consultas o a los comentarios, como es habitual en el trabajo de comisión. Señor Contralor, le damos la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días, y a través de usted aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión, también a los colegas del Ministerio y del Consejo para la Transparencia. Y como usted dijo, me acompañan las profesionales de la Contraloría, Pamela Bugueño y Catalina Venegas. Y si me permite, voy a compartir una breve presentación, presidente, para poder, que entiendo que ya se hizo llegar a la Secretaría también, a la señora María Soledad, para poder hacer una explicación un poquito más rápida de este proyecto. Este proyecto, la verdad que es un proyecto, como usted decía, presidente, bien importante, un poco denso, podríamos decir, porque se refiere a una de las materias del derecho administrativo que no son de las más entretenidas, si es que el derecho administrativo tuviera esa característica, ¿no? Pero la verdad que en general nosotros como institución hemos participado de la discusión, primero porque en esta parte creo que tenemos algo que decir, está dentro obviamente de las actividades que realiza la propia Contraloría. Nosotros somos quienes verificamos los requisitos de ingreso normalmente a la administración del Estado, por lo tanto toda la aplicación de las normas sobre inhabilidades o incompatibilidades las vemos en la Contraloría. Pero también tenemos una potestad dictaminadora, es decir, también nos preguntan muchas veces respecto de normas que están dudosas en esta materia, y eso obviamente hace que también sea interesante lo que pueda hacer la Contraloría. Asimismo, acá hay ciertas herramientas que se utilizan. Por un lado están todas las herramientas relativas, por ejemplo, a la declaración de patrimonio de intereses, que tanto el Consejo para la Transparencia, que tiene un rol ahí, y nosotros, que somos quienes tenemos el sistema, también se toca en este proyecto esa regulación. Y luego también el proyecto le da una cierta facultad sancionadora a la Contraloría, que yo creo que es importante tenerla en cuenta, porque normalmente la Contraloría no sanciona, sino que crecientemente se le ha ido entregando estas facultades, sobre todo a propósito de, por ejemplo, incumplimiento en materia de declaración de intereses y patrimonio. Pero aquí se extiende un poquito más, y voy a ir a ese punto porque me gustaría ponerlo en conocimiento de la comisión, porque yo creo que ya tal vez eso puede incluso ser un poco más discutible. Estos son los temas que voy a tratar, el objetivo del proyecto de ley rápidamente. Luego el proyecto se refiere a básicamente 3 momentos: el ingreso a la administración, la situación durante el vínculo laboral con la administración, y luego posterior al cese de funciones, y unos comentarios finales. Bueno, el proyecto en realidad en su versión original solo se refería a 2 momentos: al ingreso a la administración y con posterioridad al cese, pero hoy día con la discusión que se dio en la Comisión de Gobierno quedó también una norma relativa a ciertas restricciones durante la vida funcionarial de una determinada autoridad o de un determinado profesional de la administración. Presidente, y si se me permitiese aquí hacer un pequeño comentario, de verdad que de todas maneras con toda la intención de que sea constructivo. El proyecto es un proyecto difícil. ¿En qué sentido? Es un proyecto que nosotros pensamos que tal vez se podría hacer un esfuerzo, y ahí nosotros nos ofrecemos para colaborar, en que fuera un poquito más breve. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay artículos que tienen 2 páginas y media de extensión. Hay artículos que en media página no hay ni un punto seguido. Y eso, obviamente, que desde el punto de vista parecen cosas muy menores, pero en el día a día, cuando corresponde aplicar estas normas, a la Contraloría se le puede hacer muy difícil a veces poder llegar a
a un determinado dictamen, porque obviamente la ley a veces podría haber quedado un poquito mejor redactada en estas cosas que parecen formales, pero que luego en la aplicación son muy relevantes. Este es un resumen. Yo creo que esto es bien importante, atendido precisamente lo que acabo de decir, de que es un proyecto difícil y muy extenso en cuanto a la normativa. Están las normas de ingreso a la administración, y ahí están los artículos, el 16 bis y el 55 inciso final de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego están las normas que son de inhabilidad de dependencia de sustancias psicotrópicas, que se extiende un poco más, que es el 40 inciso 2. Hay normas de inhabilidad para lobistas para ingreso y desempeñarse en cargos de la administración, en el nuevo artículo 55 ter. Y luego una inhabilidad vinculada a personas que están ligadas por parentesco en el caso de la Contraloría, cosa que obviamente nosotros también estamos de acuerdo. Luego hay una norma en materia de desarrollo del vínculo funcionarial, que es la obligación de dedicación exclusiva, sobre todo para los cargos directivos, cosa que a nosotros también nos parece que es correcto. Hoy día no existe una obligación general en la administración de exclusividad para los cargos directivos, por lo tanto, en principio, un jefe de un servicio que no tenga una determinada asignación o algunos profesionales que tienen cargos directivos podrían desempeñar perfectamente su actividad profesional. Y luego están las normas post-empleo, es decir, las normas que regulan la salida desde la administración, tanto para las ex autoridades y ex funcionarios de entidades fiscalizadoras, que está en el 57 de la Ley de Bases, una provisión bastante amplia para la Contraloría, que vamos a comentar brevemente, una provisión para oficiales generales, sobre todo para no poder desempeñarse por un tiempo, por un año, en empresas proveedoras de la defensa, el procedimiento sancionatorio, que se sanciona tanto al exfuncionario como a la empresa que lo contrata, y luego algunas obligaciones de registro que están establecidas para y que tienen que ver obviamente con reglas de transparencia activa. Eso en general. Ahora, en particular, el artículo 16 bis nuevo, básicamente lo que establece acá es la obligación de en ciertos casos, contar con un informe del Consejo de Alta Dirección Pública que dé cuenta de la experiencia y conocimientos de un postulante a la administración que sea pariente, dicho en términos muy generales, de autoridades de la administración. Y luego, si ese nombramiento pudiera recaer en, vamos a decir en genérico, en funcionarios o autoridades de la exclusiva confianza, en ese caso, y que sean parientes o familiares del presidente de la República, en ese caso se puede solicitar ese informe al Consejo para la Transparencia. Al Consejo de la Alta Dirección Pública. En ambos casos se exceptúa esta exigencia cuando el nombramiento o la contratación es por la vía del concurso público. Entonces, ¿cómo opera esto? En el fondo, si una persona está dentro de los vínculos de parentesco con alguna autoridad, con el presidente, un ministro de Estado, un subsecretario, un gobernador, un delegado, pero también con autoridades de otros poderes, como ministros de la Corte Suprema, el fiscal nacional, del Contralor General, de diputados y senadores, en esos casos esa persona, para poder ingresar a ese cargo donde va a ser nombrada, necesita contar con ese informe previo sobre su experiencia y conocimientos de este Consejo de Alta Dirección Pública. Esto es bien relevante porque la verdad que esto puede tener un efecto expansivo bastante grande y puede generar algunas dificultades. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Consejo no es un órgano autónomo y el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública es de la exclusiva confianza del presidente de la República. Entonces, por lo tanto, allí no hay un elemento necesariamente de independencia del punto de vista del momento en que se hace el informe. En segundo lugar, el proyecto de ley tampoco acá dice si ese informe es vinculante o no. Como no dice que es vinculante, uno debería entender que no lo es. Sin embargo, obviamente que va a ser un informe que debe ser tenido en cuenta al momento de efectuar el nombramiento. Esto puede plantear algunos problemas, porque en el fondo, imaginemos una situación en que se pretende nombrar a una persona y el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, emite un informe que dice que esa persona no tiene esas competencias. Y luego ese acto llega a la toma de razón. Entonces, la pregunta sería, ¿la Contraloría puede tomar razón entonces de ese acto? En principio sí, porque debería verificar solo los otros requisitos, pero en realidad sería
algo que, si bien puede uno explicarlo jurídicamente, desde el punto de vista del sentido común, podría ser complicado. O al revés, ¿qué pasa si el Consejo dice, el Consejo de Alta Dirección Pública, creo que he dicho varias veces Consejo para la Transparencia, y en realidad me refiero al Consejo de Alta Dirección Pública. Si el Consejo dice que es hábil o que tiene esas competencias y la Contraloría luego estima que no cumplía algún requisito legal. Entonces ahí se va a producir un conflicto, obviamente, con el informe que haga el Consejo de Alta Dirección Pública. Luego hay que tener en cuenta que hay un pequeño problema técnico en la norma porque se hace referencia a inhabilidades de ingreso del Estatuto Administrativo, pero en realidad hay que hacerlos en general a los que están establecidas en la ley más amplia, que es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Como decía, esta es una regla muy amplia que puede implicar una sobrecarga de trabajo para el Consejo de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, debería emitir muchos, por no decir miles, de informes por parte de este Consejo. Tal vez, y ahí hay una sugerencia que nosotros hacemos, esto podría ser reemplazado, por ejemplo, por algo similar a lo que existe. Hoy día las personas que ingresan a la administración, todas ellas deben suscribir una declaración jurada respecto de no estar en situaciones de inhabilidad. Esa misma declaración tal vez podría extenderse, por ejemplo, cuando la persona que ingresa a la administración está en una situación de parentesco con alguna autoridad del Estado en general. Y eso a lo mejor, como medida de publicidad, sería más útil que someter todos los nombramientos a este informe del Consejo de Alta Dirección Pública. Luego hay una inhabilidad en el nuevo artículo 55T respecto de los lobistas que quieren o deseen desempeñar cargos de ministros o de autoridades como subsecretario, jefe de servicio y hasta el tercer nivel jerárquico de un órgano de la administración, o sea, hasta jefe de departamento. Pero también, y aquí nos parece importante esta regla, se extiende esa inhabilidad no solo a quien realiza el lobby como actividad profesional de lobista, sino que también a la persona que encarga el lobby, que es realmente el que tiene el interés. Entonces, en ese sentido, pensamos que el proyecto avanza en una buena dirección. Por lo menos así fue como fue aprobado en la Comisión de Gobierno. Luego se agregan, en el caso de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General, se agregan en el artículo 49 inhabilidades de ingreso para personas ligadas a las autoridades de la Contraloría. Esta es una norma especial de la Contraloría. Nosotros pensamos que está correcta esta disposición, es una reiteración de la regla general, que igual se aplicaría, pero está bien que quede también consagrado expresamente. Sin embargo, tal vez habría que corregir claramente que no solo se refiere al personal a contrata, sino que también al personal que esté o que vaya a ingresar a la planta. Durante el desarrollo del vínculo laboral, esas son las normas, como decía, de la primera parte del ingreso. Durante el desarrollo ahora del vínculo laboral, acá básicamente lo que se establece es una obligación de dedicación exclusiva para quienes son ministros, subsecretarios, intendentes, jefes superiores de servicio y personal y profesionales que están hasta el tercer nivel jerárquico, que más o menos corresponde al jefe de departamento. Por lo tanto, allí se le impone a esa persona la obligación de dedicación exclusiva. Esto es bien relevante porque, como decía, no todo el personal de la Administración del Estado y no todos los directivos de la Administración del Estado tienen esa obligación de dedicación exclusiva. Y hoy día, con el pago de asignaciones, por ejemplo, de función crítica o con el nivel de remuneraciones que existe en el sector público, que es competitivo en general con el sector privado, nosotros pensamos que esta es una prohibición que es correcta y que en realidad la administración tiene derecho también a exigir, así como lo exige el mundo privado, de que sus profesionales se dediquen solo a la actividad profesional, que es la actividad en la propia administración. Eso nos parece que es relevante porque al final esto favorece la protección frente a los probables conflictos de intereses. Bien, y en tercer lugar, que son las normas tal vez más complicadas, pero también más relevantes de este proyecto, son aquellas que dicen relación con la situación post-empleo, es decir, lo que se denomina como la puerta giratoria o la eventual puerta giratoria que puede producirse. Y acá básicamente lo que hay es una norma de carencia para exministros, exsubsecretarios, exjefes superiores de servicio, durante el periodo de un año, para no desempeñarse en entidades privadas que estaban sujetas a la competencia de esa institución en la que ellos se han desempeñado. Ahora bien,
esta disposición en realidad no es una prohibición absoluta. ¿Por qué? Por lo que voy a decir inmediatamente. Porque en realidad es una prohibición de desempeñarse en entidades privadas que estén sujetas a la competencia de esa institución, por ejemplo, la Subsecretaría de Pesca respecto de una empresa pesquera o de una empresa salmonera, pero respecto de las cuales se han emitido actos, resoluciones o dictámenes, o participado en sesiones de órganos colegiados que hubieran adoptado algún acuerdo, perdón, o hubiesen intervenido en procedimientos administrativos que estén finalizados o no, o que hayan producido actos administrativos respecto de esa empresa. Entonces, para seguir con el ejemplo, la prohibición la tendría el subsecretario de Pesca, porque efectivamente el subsecretario siempre está emitiendo normas o actos administrativos respecto de una empresa pesquera, pero no el ministro de Economía, porque el ministro de Economía obviamente no dicta esos actos y no interviene directamente en los mismos. Ahora bien, en el caso de autoridades que se han desempeñado por menos de 6 meses en el cargo, allí la prohibición es un poco más acotada incluso, porque además dice que tiene que haberse pronunciado de manera específica, personal y directa respecto de esa empresa. Un periodo de carencia similar se establece ahora para los funcionarios que se desempeñan en instituciones fiscalizadoras. Y aquí nosotros también estamos de acuerdo con que esto se establezca así, porque además se entiende por entidad fiscalizadora aquella que materialmente realiza funciones fiscalizadoras y no necesariamente aquella que está definida como tal. Por lo tanto, esa modificación que se hizo al proyecto en la Comisión de Gobierno también nos parece que es deseable. ¿Cómo se sanciona este incumplimiento, esta prohibición? Bueno, allí efectivamente, como había dicho al comienzo, se le da facultad sancionadora, es decir, en virtud de un sumario administrativo, a la Contraloría para que aplique una multa, que es de entre 100 a 1.500 UTN, y además la sanción de inhabilidad de prestar servicios al Estado a cualquier título por 5 años. Son dos sanciones copulativas. Aquí la única observación que nosotros podemos hacer es que se sugiere que las multas puedan someterse al sistema de cobro que lleva adelante la Tesorería General de la República. Ahora, esta disposición está en la misma línea que aquella que ocurre respecto de las declaraciones de intereses y patrimonio, en que el procedimiento lo lleva a la Contraloría también, incluso respecto de la DIP, de la Declaración de Intereses y Patrimonio, de salida de una determinada autoridad que está obligada a hacerlo. Esa persona ya no es funcionario, pero aún así la ley ya le había entregado esa facultad a la Contraloría. Ahora, respecto de la Contraloría, hay una norma especial que se aprobó en la Comisión de Gobierno que a nosotros nos merece algunas dudas porque en realidad establece un régimen mucho más estricto que para el resto de la administración del Estado. Hay un nuevo artículo 51 ter que se introduce en la ley orgánica de la Contraloría que establece que por el periodo de un año, tanto el Contralor, el Subcontralor, los jefes de departamento y los Contralores regionales no pueden desempeñarse en entidades públicas o privadas respecto de las cuales hayan dictado alguna resolución o les hubiera correspondido conocer negocios en que éstas intervinieran. Este es un resumen, obviamente, de la norma. Esto es bien relevante destacar porque es una prohibición muy amplia. Hay que pensar que solo si uno piensa en dictámenes que dicen relación normalmente con sujetos públicos o privados, la Contraloría el año pasado emitió 25.000 dictámenes, por ejemplo. Y eso obviamente que es prácticamente todo el Estado. Es una prohibición que incluye también al sector privado, respecto del cual, si bien la Contraloría no tiene una competencia directa, sí podría tener alguna incidencia. Tampoco permite las actividades de docencia. Por lo tanto, por ejemplo, una persona que pudiese decir, bueno, por lo menos me puedo dedicar a la actividad académica, no podría hacerlo porque todas las universidades, por ejemplo, incluso las privadas que están en gratuidad, tienen que pasar por la Contraloría porque allí se aprueban los decretos de gratuidad. Y así sucesivamente. Lo que sí parece a nosotros como Contraloría y respecto sobre todo a los funcionarios, nos parece más complicado es respecto de la prohibición de desempeñarse en entidades públicas. ¿Por qué? Porque la verdad que en la práctica existe una comunicabilidad, podríamos decir, permanente entre entidades públicas y la Contraloría. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no hay una contradicción de intereses
entre lo que ocurre en el sector de la administración activa y la Contraloría, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir? No es poco deseable, sino que al contrario, es deseable que un funcionario de la Contraloría pase de la Contraloría a desempeñarse en una municipalidad o pase a un ministerio. O al revés, alguien que tiene experiencia en la administración activa pueda trabajar en la propia Contraloría. Entonces, esta es una provisión bien amplia, presidente, por su intermedio de la comisión, que afecta a toda podríamos decir, a las jefaturas de la Contraloría. En particular me afecta a mí porque soy el que tiene que el que desempeña todas las funciones de la Contraloría, los demás ejercen solo facultades delegadas. Y esta norma es en realidad una norma que existe en el derecho comparado. Es decir, existen estas prohibiciones tan absolutas en el derecho comparado, pero con una diferencia, y es que normalmente, como ocurre, en el derecho comparado se establece una compensación, porque si no, obviamente, es imposible poder vivir. En nuestro derecho, el caso de la Comisión para el Mercado Financiero es un ejemplo en que sí también existe esa compensación económica frente a prohibiciones tan absolutas. Bien, luego, siguiendo adelante con estas normas por empleo, se establece también un procedimiento para la Contraloría, un procedimiento sancionatorio, en el sentido de poder sancionar a las exautoridades y funcionarios que infringen las prohibiciones de desempeñar estas funciones con posterioridad al desempeño de su cargo. Aquí lo que sugerimos, eso sí, es mejorar un poco la redacción de estas normas, sobre todo en el artículo 60, porque básicamente hay algunos detalles técnicos, como por ejemplo que dice que la responsabilidad se va a hacer efectiva a través de la formulación de cargos, y en realidad la formulación de cargos es simplemente una etapa, daría la impresión de que es como un prejuzgamiento, o que se va a establecer en un procedimiento la sanción, lo cual también puede dar a entender que hay un prejuzgamiento. Entonces, la verdad que sería mejor ahí mejorar técnicamente esta disposición para que quede bien y se pueda entender bien lo que se quiere hacer. Luego hay una norma que le da una competencia a los tribunales de justicia respecto de la posibilidad de sancionar a las personas naturales o jurídicas, ahora que no las que desempeñan una función, sino que los que contratan a aquellos que están en la situación de prohibición. Esto es una norma que puede resultar interesante porque es una novedad dentro de nuestro ordenamiento. Lo que sí nos parece complicado desde el punto de vista de la Contraloría es que sea la Contraloría la que tenga la legitimación activa, es decir, que sea, por así decirlo, el demandante o el persecutor de este tipo de infracciones respecto de las empresas privadas que infringen esta prohibición de contratar ahora a alguien que está en situación de prohibición. Esto es complicado porque primero no tenemos experiencia en perseguir a privados, no es el rol de la Contraloría el sancionar o perseguir responsabilidades de sujetos privados. Y además, porque, y ahora una cuestión mucho más material, es que en realidad el informe financiero no comporta los recursos para poder hacer esta función, para poder desempeñar esta función. Entonces, tal vez aquí podría ser deseable una solución distinta, es decir, que sea el propio órgano el que sancione y luego que esto se pueda reclamar, por ejemplo, y que también hay un tema acá con la uniformidad de las multas que se aplican, que son mayores para el que contrata que para el exfuncionario que infringe la prohibición. Luego, y para ir ya terminando, se establece una obligación que a nosotros nos parece importante para mantener un registro público de las entidades privadas que son sujetas a la competencia o fiscalización de ese órgano de la administración. Eso es importante porque en el fondo después permite hacer el contraste del lugar donde van a desarrollar su función. Ahí hay un par de observaciones que nos gustaría tal vez que se pudieran incorporar, por ejemplo, que las notificaciones se puedan hacer por correo electrónico y también que se utilice mayormente acá la plataforma de declaración de intereses y patrimonios tal como quedó en la Comisión de Gobierno. Luego se establece una prohibición que básicamente va a ser para los abogados, y es de representar intereses o hacer presentaciones tanto respecto del servicio donde se desempeñaron, como también ante la propia Contraloría. Esto nos parece que es relevante porque en el fondo,
cuando un funcionario sale del sector público y se va al sector privado, sobre todo si son abogados, normalmente tienen todo un conocimiento que no tendrían, obviamente, si es que no hubiesen pasado por ese servicio. Y parece sensato que haya un periodo de carencia allí para abstenerse de realizar presentaciones ante ese propio servicio o en contra de ese propio servicio o ante la propia Contraloría. Tal vez aquí lo que sí podría quedar excluido son las denuncias que se puedan hacer, por ejemplo, en razón de interés público, por ejemplo, respecto de situaciones de corrupción. Bien, y finalmente el cuadro de resumen de las multas e infracciones post-empleo, que es lo que probablemente también a la Comisión le interese. Allí uno puede ver, por ejemplo, en el caso de las exautoridades y exfuncionarios fiscalizadores, el procedimiento, lo que dice la tercera columna es, lo lleva a la Contraloría y luego ahí está la posibilidad de aplicar sanciones de multa de 100 a 1.500 UTM y la inhabilidad. Lo mismo respecto de oficiales generales de las Fuerzas Armadas, lo lleva el procedimiento de la Contraloría, la misma sanción. Luego está la obligación de llevar el registro público de las entidades sujetas a la competencia o fiscalización, que es una obligación nueva de transparencia activa, y allí el procedimiento y la eventual sanción la lleva el Consejo para la Transparencia. O sea, ahí hay una remisión a las normas de la Ley de Transparencia. Luego, la obligación de actualizar la DIP para el funcionario que deja de ser autoridad o que está dentro del tercer nivel jerárquico y que desempeña una actividad profesional. Ahí el procedimiento de nuevo para la Contraloría con multa de 10 a 100 UTM. La prohibición de hacer presentaciones a la Contraloría o litigar en contra de los servicios, que era lo último que estaba señalando. Ahí también le corresponde a la Contraloría y con multa de 100 a 1.500 UTM. Y la prohibición de contratación para las empresas de esas ex autoridades. Aquí es distinto porque es la sanción y el procedimiento lo lleva el tribunal, el juzgado de letras civil, pero con la obligación para la Contraloría de llevar adelante el procedimiento, es decir, la legitimación activa la tiene la propia Contraloría. Bien, entonces, para finalizar, el proyecto tal vez podría fortalecer un poco la integridad ahora durante la etapa de desarrollo del vínculo funcionario, porque evidentemente solo está pensado básicamente al ingreso y a la salida de la función pública, pero no durante la vida funcionaria, y a lo mejor se podría profundizar un poco. También hay algunas normas que incurren en algunas imprecisiones desde el punto de vista de las distintas categorías de funcionarios. Eso se podría también mejorar desde el punto de vista técnico. También pensamos importante que para las personas que ingresan a la administración del Estado existiera un curso de inducción. ¿Ya? En otras partes existe la obligación de tener una certificación. Por ejemplo, haber pasado por una academia o haber pasado por un instituto o de estudios superiores respecto de la administración. Hoy día la Contraloría tiene su centro de estudios de la Administración del Estado, que se denomina CEA, donde nosotros ofrecemos ese curso de inducción a la Administración del Estado para todos los funcionarios y pensamos que es una herramienta útil. Y finalmente, el proyecto en realidad no tiene normas sobre municipalidades, y eso también nos plantea un espacio de mejora, por así decirlo, porque en realidad en los municipios también existen exactamente los mismos problemas que ven el resto de la administración. Eso es lo que tenía preparado, presidente. Así es que, bueno, quedo disponible por si hubiera alguna pregunta. Bien, muchas gracias, señor Contralor. Vamos entonces a ofrecer la palabra a don David Ibaceta, del Consejo para la Transparencia. Tiene la palabra don David. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio también saludar a los miembros de la comisión, señores senadores, y también a quienes están asistiendo a esta comisión en esta mañana. De la misma forma como lo hizo también el señor Contralor, voy a presentar unas diapositivas y las voy a compartir inmediatamente con ustedes. Primero que todo, agradecer a la comisión la posibilidad de que se haya invitado al Consejo para la Transparencia a esta instancia. Nosotros tenemos una de nuestras líneas de interés principal, justamente todo aquello vinculado con
los temas de prevención de la corrupción y de buen gobierno, por decirlo de alguna manera en términos muy generales. Y además porque justamente en este proyecto de ley se establecen algunas obligaciones nuevas en materia de transparencia activa, las cuales nos parecen van en la línea correcta de lo que debe ser un adecuado sistema o ecosistema de transparencia, pero también entendemos que existen algunas cuestiones que, más allá del ítem procesal en el cual se encuentra e independiente del estado de la tramitación del proyecto, también nos parece que podría ser interesante explorar espacios de incorporación de esas cuestiones, porque efectivamente podrían ahondar en temas que son relevantes para esta legislación que se viene discutiendo, presidente. Como primera cuestión, señalar que los objetos o aspectos que son destacables desde el punto de vista del proyecto de ley es la idea de aumentar los estándares de transparencia con esta lógica de prevención de eventuales actos de corrupción y también con la idea de ir sancionando. Entendemos que en general las legislaciones tienen un sentido y encuentran su verdadero proceder respecto de su condición de aplicabilidad cuando están asociadas a alguna sanción. Y con eso además entendemos que se ayuda en el ámbito de lo que corresponde a este proyecto de ley al fortalecimiento de la integridad pública y también a la valoración del mérito y la idoneidad personal y profesional de quienes van desempeñando funciones en el sector público. Y eso se verifica en este proyecto de ley a través de un sistema de inhabilidades e incompatibilidades, y además con este mecanismo de tránsito entre el sector público y el sector privado, que efectivamente tiene algunos elementos susceptibles de ser revisados, de acuerdo con lo que también venía señalando el señor Contralor, y que también algunas cuestiones nosotros las vamos a destacar. Aquí también a nosotros nos parece muy destacable el hecho de que se establezcan algunas nuevas obligaciones de transparencia activa, destacable no solamente por el hecho de que se trata de información que va a estar de manera permanente, a disposición de la ciudadanía, sino porque además justamente el hecho de que se incluyan en el artículo 7º de la Ley 20.285 nos permite a nosotros actuar desde el punto de vista del eventual incumplimiento de estas obligaciones de transparencia activa y por lo tanto también proceder a la aplicación de las sanciones de acuerdo con el sistema sancionatorio que tiene nuestra ley y que, dicho sea de paso, también está siendo objeto de una modificación y existe un proyecto de ley en la materia para ir profundizando también algunas cuestiones relevantes en esa misma ley 20.285. Acá se incorporan estas obligaciones respecto de los actos de nombramiento de ciertas contrataciones realizadas en la administración, y ahí hay una interesante disposición que se incorpora en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente en materia de inhabilidades para los nombramientos de exclusiva confianza del presidente de la República. Y por otro lado, en una cuestión que también a nosotros nos parece muy interesante, se establece esta obligación del registro público de entidades sujetas a competencia o fiscalización de los órganos de la administración, que dicho sea de paso, es interesante en la lógica de mantener un permanente estado de publicación de ciertas cuestiones y que de alguna forma también va en la línea de seguir profundizando los temas de transparencia activa, y así también lo viene señalando el proyecto de ley que nosotros denominamos coloquialmente Transparencia 2.0, en el sentido también de la incorporación de algunas normas que profundizan en el artículo 7º y otras que incorporan nuevas obligaciones en materia, por ejemplo, de transparencia fiscal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a nosotros nos parece interesante y una muy buena señal que este tipo de disposiciones se vayan incorporando. Ahora, sí nos interesa hacer presente algunas propuestas de perfeccionamiento que, si bien es cierto, no fueron consideradas en su oportunidad en la Comisión de Gobierno, sí nos interesa hay alguna revisión de estas en este momento procesal legislativo,
Y la primera de ellas tiene que ver con la necesidad de ajustar el plazo de abstención con la declaración de intereses y patrimonio. La que aparece en la ley 19.880 es un plazo de abstención de 2 años. Y la obligación vinculada a la declaración de intereses de patrimonio obliga a declarar solamente actividades durante los 12 meses anteriores a asumir el cargo. A nosotros nos parece que para mantener cierta coherencia en el sistema, sería muy relevante que los plazos sean idénticos, fundamentalmente en esta lógica de favorecimiento del control social, y de esa manera también exista cierto grado de consistencia entre una y otra circunstancia. Lo segundo tiene que ver con la transparencia en materia de registro de proveedores del Estado y de las estructuras societarias que estos proveedores pudieran tener. Nosotros sabemos que existe una propuesta similar en un proyecto que está modificando la ley de compras públicas. No obstante aquello, este proyecto que propone nuevas inhabilidades, nosotros sugerimos poner a disposición del público todos los datos relativos a la estructura societaria. Con ello, lo que se pretende es transparentar al beneficiario final. Y eso también constituye un elemento sumamente relevante desde el punto de vista del adecuado control y de la información que debe encontrarse permanentemente a disposición de la ciudadanía. También a nosotros acá nos parece interesante establecer ciertas prohibiciones de contratación con el Estado cuando han existido infracciones firmes a reglas de transparencia, probidad o libre competencia. Especialmente cuando efectivamente se han aplicado esas sanciones, y evidentemente esas se encuentran firmes, porque de esa manera se puede mantener una consistencia desde el punto de vista de las vinculaciones que eventualmente y de las infracciones que efectivamente se hayan generado en esa materia, y eso también ayuda por de pronto a una mejor coherencia del sistema en cuanto a su contratación y a los niveles de probidad que son mínimamente exigibles. Y por último, en esta breve presentación, presidente, nosotros también aquí quisiéramos hacer presente la necesidad de hacer aplicable a los consejeros del Consejo para la Transparencia la prohibición de realizar lobby o gestión de intereses particulares ante nuestra misma institución una vez finalizado su periodo. Nosotros, sin perjuicio de que estamos también proponiendo esta materia en el proyecto de ley que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, también entendemos que es importante dar algunas señales respecto de la labor del propio Consejo para la Transparencia, y por lo tanto hacer aplicable a los consejeros de esta corporación las materias que se vienen regulando en este proyecto de ley. Parece muy relevante y está en la línea de la necesidad de ir también mejorando los mecanismos y los sistemas de transparencia al interior del mismo órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, también nos gustaría proponer esta cuestión en el marco de este proyecto de ley. En general, presidente, estas son las cuestiones muy breves que nosotros quisiéramos compartir con la comisión esta mañana y por tanto también siempre a disposición de la comisión y de cualquier instancia del Congreso Nacional para lo que sea pertinente en cualquier materia de nuestra competencia, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don David. Soledad, perdón, presidente. Corríjame si estoy mal, porque nosotros teníamos invitado también a la Corte Suprema, ellos mandaron un oficio, usted lo alcanzó a leer en la cuenta, ¿no es cierto? Sí, presidente. Ya. Ok. Bien, colegas, ofrezco la palabra. Bienvenido, senador Elizalde, a esta comisión, y el senador Coloma también. Ofrezco la palabra para hacer alguna consulta, tanto al señor Contralor como al representante del Consejo de la Transparencia, senador Coloma. Sí, gracias, presidente. La verdad es que estaba oyendo desde el principio, ¿no? Estaba con algunos problemas de conectividad, así que preferí bajar
el video. A ver, yo, dos reflexiones. Primero, tres, perdón, breve. Primero, yo comparto, en este caso con el Contralor, de que este es un proyecto bien complejo y que requiere una redacción más prolija, o así voy a establecerlo. Yo estuve mirándolo con detención y efectivamente me parece que tal como está planteado, más allá de los deseos, queda sujeto a interpretaciones contradictorias y muy difíciles de implementar, sea para el órgano contralor o para otro tipo de órgano. Así que en eso yo comparto plenamente que esto hay que revisarlo con una mucho más prolijo. Así que yo aprovecho, acabo de ver al senador al ministro Monkever, que se asoma por ahí en forma, no sé, parece estar, no sé qué está haciendo, pero está por ahí, digamos. Viene de la Ahí máscara sí. del zorro, parece. La máscara, una máscara impactante. Yo le quería partir pidiendo, digamos, que ojalá cambiemos la urgencia. Yo de verdad, yo soy realmente apurado para muchas cosas, pero aquí sí que creo que tenemos que tenerle mucha cabeza, porque aquí estamos haciendo legislación permanente para muchas actividades o sanciones que yo no estoy en condiciones. Ahí me acuerdo, senador Montes, cuando me plantea lo mismo, estoy en condiciones de resolverlas de aquí al lunes, digamos, porque creo que requiere mucho más esfuerzo. La idea es resolverlas ahora, pues, senador. No, es que yo quiero pedirle, por eso quiero pedirle al ministro Monque que le quite la urgencia, porque yo por lo menos no voy a aprobarlo en estas condiciones, no puedo, ¿qué quiere que le diga? Y en particular, quiero hacer una consulta al Contralor, digamos, porque ahí nos puede ayudar, por eso porque yo estuve leyendo, yo le pedí y le agradezco a la secretaria de la comisión porque me lo buscó. Yo lo planteé en la ocasión anterior, que yo tenía recuerdo de que, a propósito, y el Contralor hizo referencia de la CMF, se adoptó un criterio de Estado respecto de los altos cargos públicos completamente distinto que se está adoptando ahora. Entonces, eso es lo que yo quiero que nos pongamos de acuerdo en la lógica de país. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Yo lo revisé, esto fue presentado y tiene una gracia, que está presentado por quien era el ministro Felipe Larraín y después fue muy defendido por el ministro Valdés en la discusión, o sea, una cosa bien transversal, digamos, en cuanto a que hay un tipo de cargo en que al Estado, una cosa es que busquemos, por así decir, la mayor muralla china respecto de una persona que ejerce un cargo con lo que haga después, en términos de no entenderse automáticamente un traslape, que es muy raro, digamos, y tratar de generar alguna inhabilidad bien estricta. Pero en la otra parte de la oración dice con que eso lo que no puede es inhibir a que personas que tengan buenas capacidades para ocupar cargos de alta relevancia se vean impedidos de hacerlo, porque después quedan con una serie de restricciones y son, por ejemplo, los abogados, cualquiera, que después no pueden, ministro de Justicia, no tengo idea, después no puede ejercer como tal durante un año. Entonces, lo que nos propuso los dos gobiernos anteriores fue una solución distinta. Es decir, que hubiera un periodo en el cual las personas que ejercieron esos cargos puedan tener un porcentaje de remuneración, en términos de ir en los primeros 6 meses, un 75%, estoy leyéndolo, y así quedó como ley. Esa fue la solución que le dimos a la CMF, a la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, si esa es una línea de decisión de temas de Estado, me parece que es una línea que uno debería seguirla en otros cargos más o menos equivalentes. No entiendo por qué solo la CMF podría tener este sistema, que ahí parece correcto, pero no voy a usar... Yo peleo con el Contralor, pero en este caso no. Por ejemplo, ¿quién fue a Contralor el día de mañana? ¿Por qué el Contralor no va a poder hacer nada después durante un periodo largo de tiempo? Que tuviera otros cargos. Porque aquí estamos hablando del Chile grande, en el sentido, no hay que mirar lo particular. Entonces, a mí me gustaría ver la opinión del Contralor, porque él hizo referencia, algo lo vi, respecto de experiencias internacionales también, que hay una lógica internacional que este tema lo aborda más en su integridad. No simplemente decirle, no, ya usted se va y queda, no va a hacer nada por un tiempo largo. Y los países siento que están empezando algo distinto. Me dice, usted cumple una función, es tan importante que no va a poder seguir ejerciéndola, pero para eso nosotros vamos a colaborar a que usted eso no lo inhiba
para que otros no se inhiban a ocupar ese cargo sabiendo que su cumplimiento les va a suponer un largo periodo sin trabajo. Entonces, lo otro, yo tengo otros temas adicionales, creo que hay extensiones yo nunca entendí esto de pasar al 4º grado con sanguinidad, la responsabilidad de la administración pública. Yo no tengo idea de lo que hacen los tíos abuelos míos, reconozco, así que me puedo caer en muchas cosas. Creo que las cosas tienen que ser siempre posibles de cumplir. No hay nada peor cuando uno establece normas que son incumplibles, no por la buena o mala voluntad, sino por la imposibilidad. Y creo que hay una forma de redactar, y en eso coincido, que para mí me cuesta mucho hacer el seguimiento final, digamos, cómo se logra sustanciar responsabilidades. Y más allá, efectivamente, indique, y cómo se ejercen esas responsabilidades. Entonces, yo quería hacer esas reflexiones, presidente, pedirle al ministro, digamos, que nos liberara de la discusión inmediata, porque yo por lo menos, así como estoy con este mismo proyecto, no puedo decir, digamos, que lo apruebo, porque creo que tiene problemas de redacción y tiene mucho ripio, y tiene un problema conceptual que es el que le estoy planteando, y aprovecho a hacer la consulta al Contralor, ya que expuso precisamente en parte sobre eso. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Senador Monte. Bueno, yo lo primero quiero decir que me conmueve que el senador Coloma considere que necesita más tiempo para estudiarlo. Esto no había ocurrido nunca con el proyecto de Hacienda. A mí me conmueve que lo conmuevan. Para mí es un activo increíble. Capaz de conmover al senador Montes, notable. Nunca había ocurrido con un proyecto de la Comisión de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Bueno, creo, presidente, que esto es tan complejo y todo, que no sé si ya se hizo un estudio de legislación comparada de la biblioteca. Por lo menos deberíamos definir ciertos ítems. Si es que no se ha hecho, si se ha hecho ya podríamos solicitarlo, si lo hizo la Comisión de Gobierno. Es probable que en la Comisión de Gobierno hayan pedido lo mismo. Soledad, podríamos preguntar si existe, para tenerlo como antecedente. Bien, presidente. Y si no, lo pedimos. Bueno, y respecto a las cosas que plantea el Contralor, hay que estudiarlas más, a mí me parece muy atendible y muy significativa. Quiero decirle, Contralor, de que, por su intermedio, presidente, a mí me preocupa mucho el tema municipio, mucho, porque la verdad que podemos generar un conjunto de controles, límites, barreras, en fin, pero el municipio es un elemento muy clave. Y yo mirando un poco la legislación alemana, por ejemplo, en materia municipal, la preocupación de ellos no es solo por 1, 2 o 3 años, hasta 30 años, porque los planes reguladores se definen en el caso alemán a 30 años plazo, y por lo tanto, los que hacen esos planes reguladores pueden ser muy determinantes de muchas cosas posteriores. Entonces, a mí me gustaría saber cómo lo está pensando usted. Aquí lo conversamos la vez anterior con el ministro Monkever, particularmente en el tema de direcciones de obra, pero también de revisores externos, que es un problema tremendo. Salen funcionarios de las direcciones de obra y se hacen revisores externos, y eso influye mucho en las decisiones sobre obra. En estos días, desde que vimos anteriormente este proyecto hasta ahora, a mí el tema de las empresas públicas no sé cómo lo están pensando, porque en el tema de las empresas públicas también hay que establecer cierta límite. No sé qué ha pensado usted y qué ha pensado el Ejecutivo. Esto bastante por el lado más bien del perímetro de cobertura y la forma de hacerlo. Respecto a los criterios para levantar estas murallas chinas que decía el senador Coloma, a mí el tema del Consejo de Defensa del Estado es una cuestión que cada día me complica más. Yo conozco casos de integrantes del Consejo que antes de ser integrantes del Consejo tenían determinada actividad y posteriormente como integrantes les toca participar en decisiones respecto a esas actividades. La verdad que yo no conozco lo que hay en la legislación hoy día, pero creo que ahí, conocemos algunos casos, incluso algunos que están en la justicia hoy día, están con procesos. Sería bien interesante saber cómo lo está viendo la Contraloría. Y lo mismo pasa con impuestos internos. Nosotros tuvimos 2 directores de impuestos internos que tenían causas privadas, pasaron a ser directores, y en ambos casos intervinieron en los casos que ellos defendían antes como privadamente. Ahí hay un tema que no sé si se ha pensado más, pero tenemos que hacer algo muy, muy serio. Además, al Estado en ambos casos le significó muchos recursos, en ambos casos. Entonces me gustaría saber cómo ve la Contraloría el alcance de la muralla en estos casos. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Monte. ¿Algún otro colega quiere hacer uso de la palabra? Senador Lago.
Sí, no, presidente, yo creo que como que los puntos están sobre la mesa, diría los temas más delicados. Quiero, bueno, saludar a las autoridades que nos acompañan, el Consejo de Transparencia, al señor Contralor. Un tema que no es menor, esto, bueno, no, ya voy a ponerme serio. Creo que efectivamente hay unos artículos que son extremadamente largos y no tienen ni puntos seguidos, nada. O sea, es bien difícil leerlo, para ser bien franco. Creo que Saramago parece que escribe así, que escribe sin puntos en un minuto. Hay un par de obras de Saramago así. ¿Ya? Y eso no es menor, no es... ¿Cómo se toma la referencia a uno para saber dónde se ancla en un texto que no tiene, que no está cortado, que no está terminado? ¿Ya? Yo me imagino que el gobierno le podrá reconsiderar la urgencia al proyecto. Apaga el teléfono. Gracias. Está bien, no interrumpamos al senador Coloma, no lo interrumpamos. Ya. Me imagino que el gobierno va a reconsiderar la urgencia de este proyecto porque si bien hicimos algo bien especial en la CMF, yo entiendo que es la única vez que se hizo. Y como el Contralor creo que lo dijo también él, ahora dijo, mire, los niveles de exigencia que tiene este proyecto existen en otras legislaciones comparadas, solamente que van asociadas a un elemento que en Chile solamente se da en el caso de la CMF y en ninguna otra. Ahora, eso cuesta más caro, obviamente, o sea, no me pierdo en eso. Pero bueno, esa es la consideración que hay que hacer. Entonces yo no sé si con este nivel de urgencia que le ha puesto el gobierno, estamos en condiciones de abordar eso, porque es una discusión más amplia. Y tal vez, sin perjuicio que el senador Monte decía que busquemos qué es lo que opina la biblioteca, que nos haga un barrido, yo creo que lo interesante junto con eso, y no quiero alargar esto más, es hacer si usted me permite, si vamos a hacerlo verdad esto, habría que ver qué implicancias tiene respecto al número de instituciones que estamos hablando, más o menos, imaginarnos que si se quiere hacer algo similar a la CMF, ¿qué implicaría en términos de costo y de la envergadura, del universo de los soñados? Es que lo que se hizo en la CMF, establecer estos periodos de congelamiento de trasvasije de un lugar a otro, y hay una mantención de una parte de las remuneraciones, de los apoyos económicos que pueden ser graduales y se retiran en el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Pues saber realmente. Pero no me parece que sea conducente el fijarnos estrictas medidas en una sola área y en otra no. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido hay que ser bastante equilibrado. ¿A qué me refiero? Sí, yo puedo ser muy duro y muy exigente a la hora de establecer las murallas chinas, pero esas murallas chinas donde existen están subsidiadas con un generoso aporte. Y eso es así. Entonces, yo creo que eso, no sé si eso se ha meditado. Y yo creo que sería bueno, más que conversarlo teóricamente, ¿qué implicaría? ¿De qué estamos hablando? Y para eso sí me gustaría a mí la experiencia comparada. Porque si vamos a entrar a esos niveles de exigencia, que creo que tenemos que trabajar, trabajemos la integralidad de esos niveles de exigencia. Y son exigencias de impedimento de moverse tan libremente, pero al mismo tiempo son exigencias desde el punto de vista de la sociedad de establecer debido reconocimiento o compensaciones para esos efectos. No pasa a ser un castigo el haber desempeñado ciertas funciones. Eso es lo que quería transmitir. Entonces yo, en resumen, uno, la urgencia que se reconsidere. Dos, aprovechemos de hacer esto, de este proyecto, miremos más para adelante, más prospectivamente, qué implicaría hacer algo integral, que sea muy fuerte en las restricciones, pero también que tenga las compensaciones adecuadas, y qué significaría eso en el caso chileno, esas compensaciones adecuadas, para tener una idea. A menos que empecemos a hacerlo caso a caso, y vamos a empezar a tener proyectos de ley para la superintendencia de aquí, para la superintendencia de allá, para los ministros de no sé a dónde, y vamos a terminar a la chilena con todo tipo de medidas distintas ad hoc a cada servicio o a cada repartición. Entonces, ya que solamente no tenemos esto en la CMF, yo diría, pongamos el freno, como estamos ahora, y miremos qué implicaría para tener una política integral, global. No digo que tenga que ser idéntico para todos los casos, pero por lo menos un ángulo, una orientación mínima, básica, general, y de ahí se podrá después, si quiere, hacer los casos especiales. Eso. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o comentario? A mí me gustaría, mientras los colegas analizan también las intervenciones hechas por el señor Contralor y
el director del Consejo para la Transparencia, a propósito de lo que han dicho los colegas, preguntarle derechamente al Contralor si ustedes analizaron, por un lado, el plazo de inhabilidades que se generan o la abstinencia, como quiera llamarse, una vez que un funcionario o una autoridad deja su responsabilidad. Si el plazo de un año es un plazo razonable o no. Esta discusión ha existido y existe desde hace mucho tiempo. En otros casos, 6 meses es lo que se ha considerado, en otros menos. Un plazo de un año para alguien que es especialista o que ejerce una profesión o que tiene una expertise sin posibilidad de trabajo objetiva, es un plazo muy largo. Entonces, lo que decía el senador Lagos tiene toda la razón. En algunos casos se justifica por la función fiscalizadora o por la alta sensibilidad que pueda tener el manejo de la información o el pasarse, como quien dice, al lado contrario cuando uno está fiscalizando a los fiscalizados. Eso como criterio general, porque las normas tal como están son sumamente amplias. Aquí es un año para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, uno dice, colocando ejemplos concretos que a uno le llaman la atención. Un ministro de Estado. Tal vez el ministro sectorial que decide y está a cargo de todo el sistema de inversión pública en el Ministerio de Obras Públicas, uno podría pensar, bueno, sí, a lo mejor tiene sentido que este señor en determinadas áreas, porque le ha tocado estar decidiendo o licitando o promoviendo determinados proyectos, de la noche a la mañana, a los 2 meses, a los 3 o a los 6 meses, se pasa a formar parte del directorio o de la gerencia ejecutiva de la empresa que lleva adelante un proyecto. Eso tiene como una cierta lógica, pero está hablando del ministro Monkever. El ministro Monkever es secretario general de la presidencia, igual tendría un año de inhabilidad para ejercer un cargo, por ejemplo, en el sector privado, en alguna empresa que de todas maneras, todas en Chile, prácticamente todas tienen alguna relación con el Estado, o porque son fiscalizadas, porque forman parte de sectores estratégicos, o porque las normas, o porque, en el caso, creo yo que hay que tener como más claridad en qué distingos se pueden hacer, o en qué áreas. Hasta ahora la lógica siempre ha indicado que los sectores que fiscalizan tienen un tratamiento especial, tienen más ingresos, se les paga mucho más que el resto de la administración del Estado, justamente porque tienen este tipo de limitaciones y para inhibir, ¿no es cierto?, para que la gente esté bien haciendo su pega con la autonomía y con la tranquilidad necesaria. Pero hay otros casos en que no. Entonces, el tema del plazo de un año. El plazo de un año después de que se deje el cargo también es más complicado para el plazo de antes, para después ser nombrado en algún cargo de confianza o postular a algún cargo de confianza. Y eso es mucho más complicado todavía, sobre todo porque se mezcla con este necesario informe de expertise, entre comillas, que se le pide. Quedó congelado el presidente. Qué bueno que lo aclaraste. Yo iba a empezar ya a echar perico contra las empresas de telecomunicaciones. No eres tú, Lago, esta vez. En este caso se aplica... En este caso no eres tú. Se congeló Pizarro. Ahí está. Primer efecto congelado Pizarro del proyecto. ¿Por qué no subes tú, Ricardo, ahí para poder dar la palabra al Contralor? No sé, o... Micrófono. Asumo incidentalmente la solicitud de las bases. La presidencia, mientras vuelve el senador Pizarro, no sé si a partir de los comentarios que hemos realizado el Contralor quisiera, o el Consejo de Transparencia, pronunciarse al respecto. Un par de preguntas bien concretas a la Contraloría, recuerdo. Así que, señor Contralor, don Jorge, lo dejamos con la palabra. Gracias, senador. Bueno, la verdad que yo quiero... Voy a
normalmente voy uno por uno haciendo las respuestas, pero yo creo que acá hay bastante coincidencia por lo que logro percibir desde el punto de vista de la dificultad del proyecto. Yo, de verdad que en un afán constructivo se los digo, o sea, por la experiencia que ya llevo en la Contraloría, el proyecto está difícil no en el término legislativo de tramitación, el proyecto está difícil en términos de normas, Claro. de poder llevarlo a la práctica. O sea, de verdad, y les digo con todo respeto y afecto a los colegas de las Express, artículos de 2 páginas o un artículo que no tiene ni un punto seguido. O sea, ya eso es una cosa que claro, uno puede verlo en la literatura, probablemente, como decía el senador Lagos, pero la verdad que en una ley sería deseable una idea, un punto, un inciso, un punto aparte y así sucesivamente. O sea, creo que se podría mejorar mucho para la aplicación. Ahora, del punto de vista de los plazos, la verdad que, como decía el senador Coloma, el único ejemplo que tenemos de compensación en nuestro derecho es el caso de la Comisión para el Mercado Financiero. Pero bien acotado en términos de tiempo y en términos de personas a quienes se les puede compensar, que es solo hasta el segundo nivel jerárquico. Y eso, y acotado solamente a 3 meses. Y tal vez eso da cuenta un poquito de las dificultades también que esto plantea, porque me imagino yo que Hacienda se complicaría un poco en que esto fuera más plazo. ¿Parece que me quería decir algo, senador? Sí, perdón, son 3 meses de, no sé, de apoyo económico, entiendo, pero ¿cuántos meses son de congelamiento de actividades? ¿3 No, también? me parece ¿3 que también? no hay me parece que es coincidente Pues, ahí. Eso no lo tengo claro, ahí me pilló senador, no le puedo decir en este momento ok. cuánto es. Lo voy a consultar inmediatamente. Es más tiempo en todo caso, es más tiempo de apoyo. Ahora, en el derecho comparado, la verdad que la experiencia es bien amplia, o sea, va incluso hasta los 3 años en algunos casos. Por lo tanto, un plazo de carencia de tan pocos meses son 6 meses de provisión, me están diciendo. Eso es lo que me acaban de soplar, en el caso de la CMF. Por lo tanto, puede ir hasta 3 años. Yo entiendo que en algún momento hubo un proyecto o anteproyecto donde la prohibición de posempleo era igual, una prohibición estricta, pero mucho más acotada a autoridades y con compensación. ¿Ya? Porque la verdad que yo creo que eso sería como lo realista, ¿no? Y la verdad que al final eso es lo que, por así decirlo, afecta o puede socavar de mayor manera la confianza en las instituciones, que es cuando la autoridad pasa, ocupa la puerta giratoria y pasa al sector privado sin solución de continuidad. Entonces ahí es donde tal vez hay que tomar los mayores resguardos. Lo que ocurre ahora es que tenemos normas que van a estar para la administración activa, pero tal como planteaba el senador Montes, no tenemos normas respecto de municipios, donde sí ahí hay que hincarle el diente. No tenemos normas muy claras respecto de empresas del Estado o de puerta giratoria de la administración a la empresa del Estado, que también es una situación que ha ocurrido, o sea, situaciones en que personas que regulan temas ambientales o que han incidido en la regulación ambiental, después pasa a una empresa que emite, una empresa del Estado ahora, que emite, entonces ahí tampoco hay una situación que esté bien resuelta. Y en el caso del Consejo de Defensa del Estado, bueno, yo entiendo que hay un proyecto de ley, pero el caso del Consejo de Defensa del Estado se resuelve bien fácil, y es exigiendo exclusividad. O sea, una exigencia de exclusividad lo soluciona inmediatamente, porque yo trabajé en el Consejo de Defensa del Estado hace mucho tiempo, pero recuerdo que la excusa para la exclusividad era que no habían oficinas para todos los abogados. Por lo tanto, por así decirlo, el abogado subsidiaba al Consejo porque usaba su oficina para tramitar los juicios del fisco. La verdad que esa es una explicación un poco que le sale bastante cara al Estado por las distintas situaciones que se plantean. Pero también hoy día con el teletrabajo, la verdad que eso es una explicación que ya pierde un poco de sustento. Una regla de exclusividad, yo creo que podría ser exigible bastante claramente en general en el Estado, sobre todo a partir de cierto nivel jerárquico, y sobre todo porque, vuelvo a decir lo que dije antes, los sueldos en el Estado en general son bien competitivos respecto al mundo privado. Entonces, no es así como se decía, bueno, si no le pago esto al abogado, no voy a poder contar con sus servicios porque le pagan más en el mundo privado. Es verdad, pero eso vale para bien poquitos abogados.
porque la inmensa mayoría de los abogados tiene que luchar mucho por hacer en el mundo privado tiene que luchar mucho por hacer un ingreso más o menos aceptable. Entonces, la verdad que los sueldos del Consejo en particular, de la Contraloría, de los fiscalizadores y en general de la Administración del Estado son bastante competitivos como para poder exigir hoy día y justificar exigir exclusividad. Yo creo que con eso se solucionaría más fácilmente. Del punto de vista de las normas de carencia como reglas de posempleo, yo creo que, y si se me permite, yo creo que podría uno afinar un poquito más la puntería respecto de más altas autoridades con provisiones estrictas, pero también tal vez de discutir la posibilidad de que haya una posibilidad de compensación parcial, obviamente, para poder hacer efectiva esa provisión. Eso por ahora, presidente incidental. Bien, muchas gracias, señor Contralor. No sé si don David quiere agregar algo a lo que se ha planteado. Sí, gracias, senador. Y también, la verdad es que, tal como viene señalando el Contralor, creo que efectivamente la línea entre el post-empleo, probablemente uno tenga que hacer alguna distinción ahí, que la impresión primera al revisar el proyecto de ley es que efectivamente esa distinción puede ser que se pierda. Y hay una cuestión que dice relación con el post-empleo y la posibilidad de que el Estado subvencione a aquellas personas que han desarrollado una alta autoridad o actividad dentro del Estado. Y otra cuestión también distinta dice relación con el espacio para el ejercicio del lobby o de la gestión de intereses particulares. Probablemente uno debiera avanzar en caminos distintos en ambas circunstancias, porque efectivamente eso sí contribuiría a un adecuado sistema de probidad. Y efectivamente, esto también está íntimamente vinculado con la posibilidad de que el Estado pueda hacerse cargo durante un periodo de tiempo de una cantidad importante de personas para los efectos de que esas también puedan seguir desarrollando sus actividades domésticas. La verdad de las cosas es que esta es una cuestión que se plantea muy profundamente desde el punto de vista de las necesidades a veces coyunturales que tienen los individuos, que efectivamente pueden terminar de un día para otro en un trabajo, y eso también les puede significar una situación compleja desde el punto de vista de sus necesidades personales. Pero sí creo que el Estado debiera hacerse cargo también de ciertas circunstancias en las que efectivamente se requieren trazar líneas separatorias muy relevantes entre la actividad que se está desarrollando en el Estado y eventualmente la que se puede estar desarrollando en el mundo público, en el mundo privado, o en el mismo mundo público en otro tipo de actividades. Y probablemente uno tenga que poner mucho énfasis en el espacio del lobby y la gestión de intereses particulares, donde también podría avanzarse mucho en términos de restricciones o prohibiciones a las personas que han ejercido un cargo y que posteriormente puedan pasar a esa instancia. Eso, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos recuperado a don Jorge Pizarro en todo caso, por si acaso. Ya. Perdón, oye, Ricardo, perdón. Es que yo quería plantearle otro tema más al Contralor y por una supuesto. consulta al señor director del Consejo de la Transparencia. A mí me parece, director, que entendí que usted no es muy partidario de que se le entregue la facultad a la Contraloría de perseguir a los privados que puedan en algún momento contratar a determinadas autoridades que podrían tener inhabilidades. Y quiero preguntarle si eso es así o no, si lo puede aclarar. Y lo otro, al ser director, son dos cosas. Uno, la obligación de establecer un registro público de entidades privadas que están sujetas a fiscalización. Cuando se establece una norma en positivo de ese tipo, quiere decir que aquellas que no están dentro del registro están permitidos. Es una cosa, consulto, y eso tiene que ver con lo que plantea el Contralor en la complejo que sería para la Contraloría la toma de razón, por ejemplo, respecto a los informes de las capacidades o no de las personas para ejercer un determinado cargo de confianza. No sé si alcanzó a contestar eso. Y lo otro que no le entendí bien al señor director es cuando se refiere
a ampliar el plazo de la abstención de 1 año a 2 años para poder compatibilizar lo que es la declaración de patrimonio de intereses 1 año antes, 1 año después. O sea, en la práctica lo que estaría empleando, si se compatibiliza a 2 años, es aumentar los periodos de inhabilidad a 2 años. Y eso, si ya es una complicación gigantesca que sea 1 año, subirlo a 2 parece como algo fuera de toda realidad. Eso es lo que quería acotar. Yo no sé si alguno de los otros colegas quiere hacer alguna otra consulta o algún otro aporte. Señor Contralor, si contestó ya no me conteste, dígame que contestó ya no, no hay problema. Presidente. No, presidente, sí. Senador Lago. Lo único que digo es que quedan sobre la mesa respuestas, no sé si respuestas, o si usted quiere esperar una reacción de parte del Ejecutivo, en términos de la urgencia, en términos de la propuesta que hice yo, por ejemplo, el senador Monte, de pedir a la biblioteca un estudio, y la que hago yo de hacer, si vamos a entrar en este tema de manera integral y holística, bueno, veamos qué implica para la administración pública, para el Estado chileno, de ir con compensaciones, para no estar en el caso a caso. Eso es lo que creo que hay que tratar de ir abordando. Yo me imagino que el ministro, cuando llegue y se instale bien en su oficina, podrá... Saque la máscara de zorro. Pero mientras tanto, el señor Contralor o el señor director nos pueden contestar la consulta que hemos hecho. Sí. Brevemente, presidente. Bueno, efectivamente nosotros, como Contraloría, básicamente nuestro objeto de fiscalización es la propia administración, ¿no? Ya es una excepción que fiscalicemos o que podamos tener alguna facultad cuando una autoridad que tenía que hacer la declaración de interés y patrimonio no la hace, y por lo tanto hay algunas situaciones en que la ley nos permitió sancionar a esas ex autoridades, ¿ya? Eventualmente. Pero de ahí el paso a poder perseguir la responsabilidad ante un juez de una empresa que contrató a una persona que estaba en situación de prohibición, ya es meterse derechamente con los privados. Y eso ya como que excede mucho el ámbito de competencia de la Contraloría. Entonces, ahí tal vez podría buscarse una solución distinta respecto de la persecución de ese tipo de responsabilidad. Nosotros, la verdad que yo ahí sinceramente creo que ya va un poco más allá del ámbito que le corresponde naturalmente a la Contraloría. No digo que no lo pueda hacer en principio, pero eso no solo implica recursos, sino que implica ya un enfoque mucho mayor de lo que habitualmente le corresponde a la Contraloría. En ese sentido lo quería plantear. Y una cosa, presidente, yo desde la Contraloría obviamente que nosotros estamos de acuerdo con proyectos que fortalecen la integridad. Lo que pasa es que en el día a día este proyecto puede generar varias problemáticas que a lo mejor, y en realidad este es el momento para poder discutirlas, ¿no? Entonces, por eso puede sonar que teníamos una actitud un poco crítica, pero no es crítica respecto de la idea, sino que obviamente es tratar de construir y de mejorar un poco lo que está ya planteado. Ese es el espíritu. Eso es todo por ahora, presidente. Don David. Muchas gracias, presidente. No, a ver, primero voy a partir por su segunda pregunta, que me parece que es más relevante hacer la clarificación en aquello. No, lo que nosotros no proponemos es una ampliación de los periodos de abstención, sino más bien que la declaración de intereses de patrimonio, que declara actividades 12 meses antes, también más bien se refiere a la materialización de actividades 24 meses antes. ¿Para qué? Para que eso esté en línea con el deber de abstención que aparece en la ley 19.880. Por lo tanto, va por ese lado va la propuesta nuestra, más que por una cuestión de ampliar el periodo de inhabilidad. Y respecto al registro, no, la verdad es que y esto es un poco desde la experiencia que tiene el Consejo para la Transparencia. Nosotros efectivamente tenemos ahí una serie de actores que van involucrándose en distintos espacios de nuestras competencias, y nosotros creemos que no debería circunscribirse solamente al ámbito de aquello, sino que también podría ser cualquier entidad privada que se encuentre o que haya tenido algún grado de competencia o de fiscalización, porque eso eventualmente podría determinar la abstención de una determinada autoridad. Es decir, y en términos muy sencillos, un adecuado registro
permite a su vez un adecuado análisis de las posibilidades de abstención, y eso que esté suficientemente, se haga público y transparente, creo que más bien contribuye al mecanismo. Eso, presidente. Bien, senador Monte. El ministro Monkever no está, ¿no? No, si está por ahí, si está camuflado. Sí, es que está muy flaco en tan poco tiempo que ya ministro de la presidencia, ya no sé si será eso u otro tipo de situaciones que está viviendo. Pero, mira, yo creo que a la biblioteca podríamos precisar la solicitud, porque no sé, la verdad que yo no conozco de esto, pero creo que primero sería bueno criterios generales que ocupan otros países para establecer esta relación entre lo público y lo privado en términos de acceso. Segundo, que nos subdividir los casos, porque no es lo mismo instituciones que son directas y 100% fiscalizadoras, la superintendencia y otras, de otras instituciones que tienen cierto rol. A lo mejor yo le pregunto al ministro Bonke, porque a lo mejor esto ya lo hicieron en el gobierno. Y otras cosas son instituciones bien mezcladas. Los municipios cumplen roles de fiscalización en hartos campos, pero de administración y toma. Entonces, no sé si es posible pedirle a la biblioteca que haga una cierta clasificación y la Contraloría nos ayude, de tal manera de primero definir criterios generales y después entrar en lo más específico. Yo que no sé de esta cosa tan atractiva que es el derecho administrativo, yo no me pierdo, digamos, cuando veo tanta casuística, tanto caso particular, porque obviamente eso lleva a perderse. Entonces a lo mejor nos podrían ayudar la biblioteca en el análisis comparado a ver cómo se da en otros lados este tipo de diferenciaciones. Eso es lo que quería sugerir, que le trabajáramos más lo que queríamos solicitar a la biblioteca. Gracias, senador Monte. Ministro, ¿está en condiciones de poder decirnos algo en serio? No, fuera de broma, porque veo que llegó a un lugar estable, porque antes lo vi caminando por ahí. Está oscuro ahora. Se nos desapareció de nuevo. Presidente. ¿Dónde? Sí. Habla de ultratumba. Presidente, Pablo Sepúlveda, por acá en representación del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Don Pablo, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Qué hacemos? ¿Va a hablar don Pablo o usted, ministro? Dele a don Pablo la palabra nomás, presidente. Bueno. Don Pablo Sepúlveda. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a los asistentes a esta reunión y a usted en particular. Primero que nada, agradecer esta instancia. Valoramos las críticas cuando son constructivas. Yo creo que aquí han salido una serie de indicaciones o posibles indicaciones, particularmente de las señaladas por el señor Contralor, que nos hacen a nosotros meditar y buscar la fórmula de incorporar algunas de ellas. Yo diría que básicamente lo que se ha planteado acá dice relación con algunas cuestiones que se refieren a la forma en que está redactada la normativa. Quisiéramos trabajarlo desde esa mirada y tratar de mejorarlo. También hay aspectos procedimentales que acá se mencionaron y que dicen relación también con lo señalado con el señor Contralor acerca del procedimiento y la fórmula o el señalamiento de la formulación de cargos. Ahí hay algo que hay que mejorar, porque efectivamente la formulación de cargos es una etapa del procedimiento administrativo cuando ya hay una determinada convicción acerca de una responsabilidad. Entonces, también nos gustaría en ese sentido revisar el decreto, el proyecto, y ajustarlo a los procedimientos que hoy en día, o administrativos que hoy en día existen en Chile. También hay cuestiones de fondo que dicen el grado de congelamiento o el mayor o menor grado de incompatibilidad y cómo eso puede ir o no asociado eventualmente a una compensación. Me parece acá también que lo señalado en la exposición del señor Contralor parece razonable en el sentido de mientras más alta la autoridad, mayor grado de incompatibilidad. Nos parece que a lo mejor no es bueno hacer equivalente a una persona que es un jefe de departamento de determinado ministerio con el subsecretario. Es muy distinto. Y en ese sentido creo que hay espacio para algunos ajustes. Y por último también
tomamos el punto sobre la extensión de la regulación. Acá se ha planteado incluir al Consejo de Defensa del Estado, bajar la norma también o regular el régimen de las empresas públicas y eventualmente también a las municipalidades. Eso tenemos que analizarlo porque cada una de esas situaciones que se van a regular es un mundo muy diferente. Entonces no me atrevo a decir que este proyecto lo va a abarcar todo, porque sería muy ambicioso, pero queremos evaluarlo. Dicho lo anterior, es que vamos a retirar la discusión inmediata de este proyecto, señor presidente, para los efectos de poder revisar todo lo que acá se ha planteado, tanto por las autoridades presentes como por ustedes también, en ese sentido, y valorar lo que se nos ha indicado. Muy bien. Muchas gracias, don Pablo. Ahora que ya usted fijó la línea, le podemos dar la palabra al ministro. Ya le dio las instrucciones, así que podrá opinar algo. Ministro Monkever. Sí, oiga, buenos días a todos. He estado muy atento escuchando con la pantalla apagada porque estaba en una actividad distinta, pero me interesaba mucho escuchar el debate. Le pusimos discusión inmediata precisamente para provocar también dentro del intenso agenda que tiene la comisión, el poner el proyecto en tabla y ver el espacio para avanzar. Se acordarán cuando presentamos el proyecto hace unos días atrás, les comenté que creíamos conveniente, y en lo personal, porque los conozco, y sé de la experiencia que tienen, que la Comisión de Hacienda no solamente se limitara respecto del proyecto. Fue correcto, fue acertado y va en la línea que como ejecutivo queremos. Estas son normas que trascienden y que una vez que se aprueban son muy difíciles modificarlas. Y por lo tanto, en la línea de mayor transparencia, de mayor integridad, de que la función pública vaya por el camino más correcto posible, bienvenido sea. Y es un tema que no es patrimonio ni de uno ni de otro gobierno, lo ha sido permanentemente. Yo creo que las primeras normas fuertes fueron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y después continuó una seguidilla de avances en esta materia, desde el acceso a la información, la ley de lobby y un largo etcétera. Por lo mismo, eso, avanzar, quitarle la discusión inmediata, de todas maneras, y iniciar un trabajo intenso para poder perfeccionar este proyecto, que no quede en el olvido, y hacer las mejoras que correspondan. Así que, presidente, encantado. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Bueno, yo sugeriría también, aparte de la Soledad, señora secretaria, de las peticiones que ya, o de los acuerdos que hemos ido adoptando tácitamente producto del debate, aparte del informe a la biblioteca, que ojalá pudiéramos acotarlo. Si es que no hay un informe previo, lo más probable es que en Gobierno Interior se haya solicitado uno. Al parecer no, presidente. ¿Ah? Al parecer no se solicitó porque no lo encontramos en los antecedentes. Ya. Bueno, entonces lo solicitamos lo más acotado posible a esto. Segundo, aquí hay y le digo al ministro Monkever, se ha planteado ahora y en otras oportunidades el tema de dejar a los municipios fuera de este proyecto. Yo sé que es una discusión grande, porque una cosa es la administración del Estado y otra cosa es la autonomía y las leyes especiales que tienen los gobiernos locales. Pero claramente, si queremos avanzar en transparencia, en información, en el control de conflictos de interés, en sanciones, los municipios son una tentación permanente por el nivel de responsabilidades que tienen, y no estoy diciendo nada distinto a lo que vemos en cada una de las comunas, en las distintas instancias. Y en los municipios hay autoridades donde claramente los conflictos de intereses son muy cercanos, muy inmediatos. O sea, el poder que tiene el director de obras es gigantesco, y con total y absoluta autonomía, no tiene control de nadie, ni siquiera dentro del municipio. Entonces, son situaciones que tenemos que
que decidir políticamente. Tiene que haber una decisión más gruesa de que nos vamos a meter en eso y aprovechar este proyecto para poder incorporarlo. Lo otro es por un tema interno ya, es que a mí no me gustaría que pasara en la discusión de este proyecto que nosotros entráramos a revisarlo y hacer cambios importantes, como por ejemplo la incorporación de los municipios, sin que tengamos una relación mínima con la Comisión de Gobierno Interior. Porque ya en otros proyectos ha sucedido algo que buscando una mejor aproximación empiezan a producir también, porque este proyecto se vio hace bastante tiempo atrás en el Gobierno Interior y las situaciones han cambiado, y han cambiado radicalmente. Entonces, ese es un tema nuestro interno, de que veremos cómo con los colegas de Gobierno Interior también, o les informamos, les pedimos que empiecen a participar también en este debate cuando se trabajen algunas de las propuestas para ir buscando mayores consensos, mayores acuerdos. Y bueno, le pediríamos al señor Contralor y al Consejo de Transparencia que frente a los temas que aquí han salido, tienen sugerencias más concretas o planteamientos respecto a los temas que aquí se han planteado, encantado para nosotros poder procesarlo y para el gobierno también que los tenga en consideración, porque muchos de ellos requieren de patrocinio del Ejecutivo claramente. No sé si hay algún otro comentario, señor Contralor o don David, para liberarlo a ustedes, para que no... Ya. Y entonces levantamos la urgencia, pero de todas maneras, ministro Monkever, que está ahí en la clandestinidad, tenemos que fijar un cierto esquema de trabajo mínimo entre nosotros. Porque, claro, una cosa es levantar la discusión inmediata y otra cosa es lo que usted ha planteado, la decisión que tenemos todos de abocarnos a este tema, un tema muy, muy importante y está en línea con lo que se pretende hacer con las leyes de presupuesto, con lo que es la implementación de los futuros gobiernos regionales, con todo lo que se viene, que cada día es más urgente tener claridad respecto de este tipo de materia. Hay mucha sensibilidad. Ofrezco la palabra. Presidente. No, es que el Contralor, dentro de las distintas cosas que planteó, dijo que era interesante, además de incorporar el ingreso y la salida, parte de lo que ocurría durante la gestión. Yo creo que, no digo ahora, pero sería interesante que vieran qué proponen al respecto, dónde están los principales insuficiencias, vacíos, porque eso puede ser una cuestión muy, muy potente que haya que regular, sobre todo en algunos campos. En el asunto municipal, el problema más allá de la entrada o la salida está la gestión. O sea, ahí hay problemas realmente de conflicto de interés muy, muy fuerte. Y yo creo que en los futuros gobiernos regionales hay que anticipar situaciones. Bueno, pero la cuestión es que a lo mejor el Contralor nos puede sugerir algunos aspectos a considerar durante la gestión, no solo la entrada y la salida. Eso. Sí, eso es lo que entiendo, Carlos, que es lo que se refirió al fortalecimiento y a la preparación del funcionario que ingresa a la administración en determinadas funciones. A eso se refiere. Ok, señor Contralor. No, yo no solo me refiero a eso, me refiero a que una persona que entró de una determinada manera cumpliendo los requisitos, una vez estando adentro, va más allá o sea, entra en situaciones de conflicto de interés que se van generando en la propia ejercicio de la función. Entonces sería interesante que él nos sugiriera, yo no lo sé mucho, creo que esto ocurre harto en ciertas áreas, ¿eh? Y él sabe, el Contraloría sabe perfectamente, y ahí a lo mejor hay que establecer límites mucho más definidos. Don Jorge. Sí, presidente y senador, y por su intermedio al senador Montes también. Bueno, efectivamente, tiene que ver con el ingreso, con la preparación, pero como decía el senador Montes, presidente, durante el ejercicio del cargo, durante el ejercicio del cargo de funcionario, no necesariamente una autoridad, hay muchas situaciones de abstención que no están bien claras, que uno debería perfeccionar mucho más. O sea, ahí hay una regulación que está, que yo creo que ya tiene 17 años, que es la norma de abstención, que la que establece ahí un principio de objetividad, pero que eso hay que mejorarlo claramente. Entonces, ahí hay un espacio, por así decirlo, en que habría que entrar un poquito más a profundizar a esta altura ya de la situación que tenemos respecto de la conciencia que existe sobre conflictos de intereses, sobre
integridad en general. Entonces yo creo que por ahí podría perfeccionarse un poco más el proyecto también. Nosotros estamos disponibles, presidente, y obviamente si SECPRES lo tiene a bien, de poder colaborarle en todo lo posible en esta materia, porque hay harta experiencia acumulada en la Contraloría, no por mí, sino que desde hace mucho tiempo que podría servir. Las primeras leyes de probidad que se dictaron por los 90 se basaron precisamente en dictámenes de la Contraloría, entonces es claramente un acervo ahí que se puede utilizar bastante bien. Entonces quedamos disponibles para eso. Okay. Eso, presidente, por ahora. Muchas gracias. Senador García. Gracias, presidente. Presidente, a ver, yo creo que la realidad, nosotros a partir de la próxima semana partimos con discusión presupuestaria. El proyecto debiera ingresar a más tardar el día, entiendo que es miércoles 30, ¿no? Miércoles 30. Sí. Eso significa que ya a partir de ese día, bueno, vamos a tener todas las instancias que sabemos y que conocemos. Y por lo tanto, yo creo que lo más probable, para ser realista, es que este proyecto lo vamos a tener que ver en diciembre. Yo creo que es un proyecto complejo, como se ha dicho. Y vamos a necesitar varias sesiones y probablemente sesiones bien intensas, bien prolongadas. Sí. Porque, ¿sabe? El problema que tenemos es que si estos proyectos uno los toma, después los deja 2, 3 meses, volvemos, en fin, al final uno va perdiendo el hilo conductor. Y por eso yo creo que debiéramos proponernos sacarlo en diciembre, pero yo veo muy difícil que lo vayamos a poder abordar así intermitentemente entre octubre y noviembre por la discusión presupuestaria, que todos sabemos que es bien, bien intensa, porque no solo son las sesiones oficiales de las subcomisiones, de la mixta, después la sala, también están las reuniones muchas veces informales que tenemos entre nosotros para construir los acuerdos políticos que requiere el proyecto de presupuesto. Entonces yo creo que objetivamente en octubre, noviembre, yo no veo ninguna posibilidad de que este proyecto lo vayamos a poder poner en tabla, porque va a requerir a lo menos, creo yo, una semana intensa de trabajo. Así que eso quería señalar. A mí me parece súper bien que se pida el informe a la biblioteca. La biblioteca va a tener ahí 3 semanas perfectamente bien para hacer un muy buen informe, un informe bien profundo, y si a eso agregamos todos los insumos que ya tenemos, debiéramos estar en condiciones de poder sacarlo en diciembre. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Tiene usted toda la razón. Por eso decía que hay que coordinar bien el cronograma con el Ministerio de Secretaría de la Presidencia y tomar decisiones de si vamos a incorporar derechamente, por ejemplo, el ámbito municipal, que parece como imprescindible. Ese solo hecho nos obliga a un trabajo de preparación de una propuesta legislativa en esa área más, porque es complejo también ese tema. Y lo que se ha planteado acá respecto a facultades de Contraloría, porque cierto es lo que decía el señor Contralor, a lo mejor estamos cambiando el objetivo el objetivo del organismo Contralor del sector público, entonces son discusiones un poquito más, son más de fondo. Pero bueno, y es evidente que la urgencia más la discusión de la ley de presupuestos nos va a tener absolutamente colapsado en materia de sesiones. Desde ya deberíamos citar el lunes para iniciar la comisión mixta del fondo COVID, que como nos informaba Soledad, fue rechazado en 2 artículos en la Cámara. Mientras antes vayamos despejando ese tipo de cosas, vamos a tener el tiempo pertinente para abocarnos de lleno a la discusión de la comisión de presupuesto, del presupuesto. Senador Monte, y vamos a ir cerrando una hora. No, cuestiones nuestras más bien. Yo creo que sería bueno tener, si es posible, tener el informe de la Cámara sobre el fondo COVID a tener para poder darle una vuelta de aquí al lunes. Y lo segundo, hay harto anuncio de cosas que han ocurrido respecto a presupuesto, presidente. Yo creo que sería bueno solicitarlas. Nos dicen que evaluaron 678 proyectos. Sería bueno recibir eso, conocerlo antes, porque se dice que además esta cosa tan creativa de base cero,
si nos pudieran mandar la metodología, de tal manera de que poder nosotros saber de qué estamos hablando, porque hay versiones bien distintas, que nos ayude a prepararnos antes de empezar el debate presupuestario. Sugiero que la comisión lo haga. Bien, ¿alguien más? Don Pablo. Sí, señor presidente, indicar que desde la CEPRES y recogiendo las palabras que señala el señor Contralor, estamos en la idea de que el proyecto finalmente, y ojalá vaya consensuado en su mayor número de normas con la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia. No estamos tan lejos, así que vamos a hacer todos los esfuerzos para que ello así sea, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces procederíamos de esa manera. Soledad, si podemos... Bueno, a mí me acaba de mandar un recado al director de presupuesto, me imagino que será para coordinarnos respecto a esta materia. Le voy a pedir lo que nos ha planteado el senador Monte en información previa, independiente que lo hagamos formalmente vía Secretaría Soledad. Bien, presidente. Y respecto de la discusión del presupuesto propiamente tal o de conocer el presupuesto, si el plazo de vencimiento es el 30, lo lógico sería, bueno, conocerlo jueves, viernes, sábado y empezar a funcionar el lunes 5 en la comisión mixta. Creo que 5, ¿no? De octubre. Sí. Sí, presidente, yo... Presidente, los tiempos de trabajar la información y preparar, sobre todo desde el punto de vista de los diputados y senadores que no formamos parte del Ejecutivo, donde tenemos que abocarnos más bien a la información formal que nos llega. No hemos tenido la oportunidad de conversar, yo por lo menos, previamente ni con el ministro ni con el director de presupuesto para que nos vayan... salvo los anuncios que se han hecho públicamente, no hay una información más dura. Yo hablé, presidente, con el director de presupuesto y me dijo que nosotros no le habíamos mandado el oficio aún de los ingresos y gastos previstos para el 2020, para los 4 o 3 meses y medio que quedan del 2020. ¿Se acuerda que lo conversamos con él en el debate del proyecto del Fondo COVID? Yo sugiero que le hagamos esa solicitud formalmente. Soledad, nosotros habíamos enviado eso. Sí, todos los oficios que se han acordado por la comisión se han enviado, presidente. Sería bueno clarificar con él porque dice que no le había llegado. Reiteremos el oficio y haciendo mención a todos los oficios anteriores que no le han llegado al señor director de presupuesto. Bien, agradeciéndoles la presencia al señor Contralor, a don David, a Catalina, a Pamela, a don Juan Pablo Escudero, a don Pablo Sepúlveda, que lo hace mejor usted en la relación legal con el Ejecutivo que el propio señor ministro, don Pablo, así que le rogamos que se mantenga en el trabajo con nosotros. El ministro está muy flaco, presidente, hay que tenerlo bien presente. Sí, eso algo le pasa porque además anda en un auto ahí que no se entiende ni si va o viene. Sí. Así que le damos las gracias también, don Cristian. Cuídese, y a Soledad y a don Eduardo también le damos las gracias por acompañarnos. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Luego. Gracias. Luego, gracias.